Bien, ahora voy a explicar qué es un campo conductual o también llamado campo interconductual. Un campo interconductual es una fracción del flujo continuo de conducta. Es decir, teniendo acá el continuo conductual como el conjunto de relaciones entre todos los eventos existentes en la realidad, de todo este devenir de interacciones, vamos a tomar una fracción. Vamos a hacer este corte así transversal y vamos a delimitar un campo conductual o campo interconductual. Y vamos a analizar sus elementos desde un punto de vista psicológico. Es decir, nos vamos a centrar en la historia interconductual. En la historia interconductual y más que nada en la parte ontogenética. Es decir, que abarca la maduración y la historia interconductual. No tanto la evolución filogenética, la evolución inorgánica y la evolución cultural, aunque se van a considerar. Y bueno, una vez hecho este fraccionamiento, vamos a ver que tenemos tres partes, que serían la función estímulo-respuesta, los factores disposicionales y los medios de contacto. La función estímulo-respuesta se puede entender como la ejecución central, es decir, la actividad que está realizando un organismo con estímulos. Es decir, van a haber estímulos que van a formar parte de la actividad que realice el organismo en cuestión. Para dar un ejemplo, imaginemos que alguien está dibujando. Este dibujo vendría a ser un estímulo y los movimientos que realiza la persona que dibuja vendrían a ser respuestas. Entonces podemos ver cómo los estímulos y las respuestas forman parte de una misma ejecución central que vamos a denominar función estímulo de respuesta. De forma periférica van a haber otros dos elementos, los factores disposicionales y los medios de contacto, en los cuales los factores disposicionales van a influenciar sobre la ejecución central o función estímulo-respuesta. ¿Cómo van a darse esta influencia? Pues se va a dar de una forma que puede ser facilitadora, dificultadora, inhibidora o incentivadora. Es decir, van a haber factores que pueden ser situacionales, ya sean ambientales u orgánicos. Por decirlo, alguien está resolviendo un examen. Entonces, la respuesta sería lo que los movimientos del lápiz, los movimientos de los ojos, de las manos, o sea, todo lo que realiza el individuo. Pero los estímulos vendrían a ser las preguntas que están en el examen. Pero vamos a ver que hay elementos periféricos como el profesor que anda por ahí mirando a los alumnos resolviendo, o de repente los demás compañeros que pueden estar haciendo ruido o pueden estar en silencio, o o aspectos así que van a cumplir un aspecto disposicional. O por ejemplo la iluminación, que a veces cuando un salón está un poco oscuro puede dar sueño y eso dificultaría la resolución de los ejercicios. Entonces ahí podemos ver factores situacionales ambientales que son periféricos y que influyen en la interacción. Por otro lado, contamos con factores situacionales orgánicos que pueden ser, por ejemplo, estados de fatiga, de sueño o de saciedad que pueden estar influenciando también en la actividad que se realiza. Y bueno, los factores disposicionales históricos, entendidos como la historia interconductual, que más adelante vamos a regresar en estos conceptos. Básicamente serían las interacciones previas influyendo sobre la interacción actual. Entonces, todos estos elementos van a influir en aquello que uno realiza. Por otro lado, los medios de contacto no van a influir sobre la actividad que uno realiza. Los medios de contacto son más bien condiciones ambientales posibilitadoras. Por ejemplo, para que alguien pueda ver algo, tiene que haber luz, porque si no, no se ve nada. O para que alguien escuche algo, tiene que haber un aire por el cual puedan viajar las ondas sonoras, si no, no se escucha. Entonces estos serían los medios de contacto físico-químicos,
pero también hay los medios ecológicos y los medios convencionales, que todos estos los vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, entendiendo cuáles son los elementos de un campo interconductual, vamos a ver ahora, aquí un poco más preciso, qué es esto de organización de relaciones. Bueno, ¿qué es un sistema de contingencias? Un sistema de contingencias es una organización de relaciones de dependencia entre estímulos y respuestas. Estos van a abarcar segmentos conductuales, que son una organización, que son relaciones entre un solo estímulo de ajuste y una sola respuesta. Para plantearlos, vamos a ver aquí algunos ejemplos de función estímulo-respuesta como ejecución central, y luego vamos a ver cómo se pueden analizar en estos términos de sistemas de contingencia y de segmentos conductuales. Por ejemplo, José imita un tutorial sobre cómo bailar salsa. Este sería una ejecución, una función estímulo-respuesta. José baila salsa con María para hacerla sonreír. José baila con María diferentes géneros musicales. José le improvisa a María un poema inspirado en unos versos que oyó en televisión. José filosofa con María sobre qué es el amor. Mario resuelve una ecuación de segundo grado. Y Oscarcito nombra imágenes de animales. Todos estos vendrían a ser ejecuciones donde se pueden identificar estímulos con los cuales el individuo, ya sea José, Mario u Oscarcito, estarían interactuando. Entonces, les decía que un segmento conductual es una relación entre un solo estímulo de ajuste y una sola respuesta. Vamos a ver aquí este esquema que nos va a ejemplificar cómo es esto. Aquí podemos ver de forma periférica los elementos de un campo interconductual. Está el historia interconductual de color amarillo. Está el límite de campo, los factores situacionales, los medios de contacto. Pero en el centro vamos a encontrar al organismo que va a presentar una respuesta y el objeto de estímulo que va a estimular al organismo. Entonces, el estímulo va a orientar la respuesta mediante la función de estímulo y la respuesta se va a ajustar al estímulo. Entonces, esta relación entre orientación y ajuste vendría a ser propiamente la función estímulo y la función respuesta dentro de un segmento conductual. Entonces, en este caso vemos que hay un solo estímulo y una sola respuesta. Ahora, ¿cómo sería esto de un sistema de contingencias? Un sistema de contingencias podría implicar más de un estímulo y más de una respuesta, y probablemente integre varios segmentos conductuales y no solo uno. Aquí vamos a plantear algunos ejemplos. Por decirlo, en el caso del condicionamiento clásico, podemos ver que en el condicionamiento clásico hay un estímulo condicional y una respuesta condicional, y luego un estímulo incondicional y una respuesta incondicional. Podemos ver de que hay una relación entre dos segmentos conductuales. Estímulo condicional, respuesta condicional, ese es segmento 1, y estímulo incondicional y respuesta condicional, sería el segmento 2. Pero estos dos segmentos se relacionan entre sí. Digamos, el estímulo, cada vez que aparezca el estímulo condicional, va a aparecer el estímulo incondicional. O sea, si aparece uno, aparece el otro. Y si aparece el otro, también aparece el... Eso quiere decir que el otro ya apareció. Al darse esta forma de relación en el que la aparición de uno depende del otro, se van a organizar como este sistema de relaciones entre estímulos y respuestas. Podemos ver entonces que el sistema de contingencias implica varios estímulos y varias respuestas relacionándose entre sí, mientras que los segmentos conductuales formarían parte de los sistemas de contingencia,
como una relación entre un solo estímulo de ajuste y una sola respuesta. Para verlo así, vemos, ¿no? La función de estímulo-respuesta implica sistemas de contingencia que a su vez implican segmentos conductuales que a su vez implican varios elementos, como en el caso del objeto que no formaría parte del segmento conductual. Este sería un elemento que nunca ha tenido contacto con un organismo particular. De repente ha tenido contacto con otros organismos, pero no con este. Y por lo tanto no lo estimula. O sea, es algo que no lo está estimulando o que no lo ha estimulado. Pero una vez que ya lo ha estimulado, se puede decir que este objeto va a adquirir una función de estímulo. O sea, cualidades que orienten la actividad del organismo. En ese momento este objeto se va a considerar un objeto de estímulo. O sea, un objeto que estimula. Y aquello que este objeto haga, o sea, la acción del objeto, se va a considerar el estímulo. Aquello que haga o en ocasiones también aquello que componga. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto de la diferencia entre objeto de estímulo y estímulo. Entonces, el organismo va a realizar acciones consideradas sistemas reactivos. Y estos sistemas reactivos se van a integrar en una sola acción o en un patrón de acción llamado respuesta. Entonces la respuesta se va a adecuar al estímulo como función de respuesta. Entonces todos estos elementos estarían dentro de un límite de campo. Es decir, dentro de un alcance que permite, o sea, dentro de un rango de alcance que permita la interacción. Digamos, en un primer momento podríamos hablar de un límite de campo limitado por los sentidos. Pero a partir del desligamiento funcional o si lo queremos ver desde el condicionamiento o del aprendizaje en general, o sea, a partir de la historia interconductual, este límite de campo restringido por la sensorialidad va a irse ampliando, permitiendo de esta forma comportarse de una forma, de una forma más amplia en cuanto a la relación con los estímulos. Poder considerar estímulos que no están presentes en la situación o que no están ocurriendo en el momento inmediato, o más de un solo estímulo, 2, 3, 4 y así. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver con más detalle los elementos de un segmento conductual. El objeto que les mencioné es un elemento material o convencional que nunca ha tenido contacto con un organismo particular. El organismo podría ser un animal, humano o no humano. Este es un detalle relevante, ¿no? A veces uno dice, la psicología estudia la conducta humana. No, no solamente humana, también de los animales. Un detalle importante que a veces uno se olvida. Entonces, los objetos entran en contacto con los organismos, con un organismo particular y se convierte en objeto de estímulo. Es un objeto que adquirió funciones de estímulo a partir del contacto con un organismo particular. Este objeto de estímulo puede realizar alguna acción que se va a considerar el estímulo. Y sus cualidades orientativas serían la función de estímulo. Los sistemas reactivos son unidades de acción que componen una respuesta, y las respuestas serían un patrón de actividad que realiza el organismo ante un estímulo. Y la función de respuesta sería el ajuste de la respuesta al estímulo. También esto ahorita va a quedar más claro con el ejemplo que les voy a mostrar. Aquí podemos ver un segmento conductual. Lo he descrito de esta forma. José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Entonces, el estímulo serían los desplazamientos de María dentro de la fiesta. María vendría a ser el objeto de estímulo. Aquí tendríamos un estímulo auxiliar, que es que Juan le avisa a José que llegó María a la fiesta. Y la respuesta implicaría una acción o un sistema reactivo que sería atencional, o sea, dirige su mirada hacia María, es decir,
deja de interactuar con un estímulo y empieza a interactuar con este otro estímulo. Un sistema reactivo perceptual que implica el reconocimiento de sus cualidades orientativas o de su función de estímulo. Que es decir, sonríe al ver a su amiga María, o sea, reconoce que es su amiga María en la fiesta y se dice a sí mismo que a ella le gusta bailar. Reconoce que le gusta bailar y se acerca a ella. Podemos ver que esta acción es sensoriomotriz y preparatoria para la ejecución final, bueno, para el acto final, que sería una acción ajustiva, es decir, invitar a bailar a María, que sería la forma en la que la respuesta se estaría ajustando o adecuando al estímulo. Entonces, aquí ya podemos tener un poco más claro cómo es esto de un estímulo de ajuste. Un estímulo de ajuste que en cierta forma, bueno, en ocasiones, cuando la respuesta influye sobre los estímulos, podríamos decir que el estímulo que es influenciado o afectado por la respuesta sería el estímulo de ajuste. Algo así como el estímulo sobre el cual opera la respuesta. Por ejemplo, para dar una idea, si tenemos una paloma en una caja de Skinner y cada vez que se enciende una luz, la paloma tiene que picotear un operando, podríamos decir que la luz vendría a ser un estímulo auxiliar y el estímulo de ajuste vendría a ser el operando, que sería el estímulo al cual se estaría adecuando. Aunque hay ocasiones en las cuales no hay una modificación, ya sea que no hay una modificación del estímulo, sino que simplemente se queda uno pensando en el estímulo ya mediante el lenguaje, o simplemente se queda realizando actos afectivos con relación al estímulo, como quedarse riendo o llorando. Ahorita vamos a ver otros ejemplos con relación a esto, para que quede más claro, pero primero quiero que vean esta clasificación de los sistemas reactivos. Los sistemas reactivos pueden entenderse desde un punto de vista fisiológico como exteroceptivos, ya sean proximales, como el tacto o el gusto, o distales, como el olfato, la vista o el oído. También pueden ser sistemas reactivos propioceptivos, o sea, de la misma actividad motriz del organismo. Sistemas reactivos interoceptivos, es decir, del reconocimiento de la actividad sensorial del organismo. Sistemas reactivos motrices, o sea, del movimiento que nosotros realizamos. Sistemas reactivos fonadores, en cuanto a los sonidos que podemos hacer con nuestro aparato fonador. Y sistemas reactivos viscerales. Esto desde un punto de vista fisiológico son sistemas reactivos que incluyen la acción de otros sistemas reactivos. Para dar un ejemplo, los sistemas reactivos motrices implican la acción de los huesos, de los músculos, de los tendones, de los ligamentos y bueno, también de las articulaciones y también del sistema nervioso, tanto en cuanto a las vías aferentes, eferentes y de coordinación sináptica del sistema nervioso central. Entonces podemos ver cómo es que todo el organismo se integra mediante diferentes actos en estos sistemas reactivos, incluso desde un punto de vista fisiológico. En los sistemas reactivos convencionales podemos encontrar más desde un punto de vista lingüístico, el ver gestos, escuchar palabras o el leer, que implica el reconocimiento de cualidades convencionales. También están los sistemas reactivos convencionales activos, como gesticular, señalar, hablar, escribir o dibujar, que son formas de emitir mensajes. O sea, por un lado está el entendimiento de mensajes y por otro la emisión de mensajes. Bueno, esto sería desde estos puntos de vista. También tenemos los sistemas reactivos según la relación con el estímulo. Aquí encontramos lo que les mostré antes, el sistema reactivo atencional, que implica dejar de interactuar con un estímulo y empezar a interactuar con otro.
Lógicamente, aquí no nos estamos centrando tanto en la sensorialidad, sino en toda la acción del organismo completo que estaría integrando estos sistemas reactivos. O sea, no es que nosotros atendemos con el cerebro, como uno podría pensar, que a veces dicen que estos son actos mentales o neuronales. No, son actos de todo el organismo, tanto, es tanto motriz como sensorial e incluso visceral o fonador. Entonces nosotros entramos en contacto, empezamos a interactuar y a partir de ahí podemos reconocer sus cualidades y diferencias físicas, sus potencialidades, así como los nombres de los estímulos, en forma de una función de estímulo, como lo veíamos acá. Dirige su mirada hacia María y luego sonríe al ver a su amiga María y se dice, ¿no?, que a ella le gusta bailar. Empieza a reconocer sus cualidades. Ahora, luego de esto viene el sistema reactivo final, que sería el que va al último, como actos ajustivos. En este caso es efectivo, es decir, hay una modificación del estímulo por parte de la respuesta, que es el invitar a bailar. Si ella le acepta bailar, quiere decir que fue una respuesta efectiva. También encontramos que hay, por ejemplo, respuestas que serían afectivas consumatorias, como por ejemplo quedarse realizando acciones afectivas ante el estímulo, ¿no? Ahí mencionaba, ¿no?, el quedarse llorando o renegando, ponerse a golpear algo. Bueno, aunque si golpea algo ya habría un aspecto efectivo. O bueno, puede ser quedarse zapateando o gritando, ¿no? Eh, digamos, alguien ve una nota de un examen, ve que salió bajo y se pone pues a murmurar y apretar los puños y se pone rígido. Estos serían como que sistemas afectivos consumatorios, claro, siempre y cuando no haya un ajuste, no una operación sobre algo, ¿no? Porque en ese caso ya sería un acto efectivo. Por otro lado tenemos los actos de conocimiento. Por ejemplo, quedarse juzgando, calculando, comparando, analizando o planeando sobre el estímulo. Es decir, te quedas haciendo o sea, te quedas prácticamente pensando con respecto al estímulo y en este caso podría haber una modificación, pero una modificación en términos lingüísticos, no tanto en términos de que lo cambies de forma física lo que está haciendo el estímulo, lo que el estímulo estaba haciendo. Ahora, entre el sistema perceptual y el final, en ocasiones puede haber un tercer sistema reactivo que es el de significado. O sea, podemos ver que aquí hay un orden. O sea, el atencional va primero, el perceptual segundo y el de significado en ocasiones puede ir tercero. El final siempre va a ir al último, pero bueno, en ocasiones el de significado va tercero. Este más que nada es en cuanto a comportamientos complejos. Aquí ya no habría solamente un reconocimiento primario o primitivo, como en el del sistema reactivo perceptual, sino un reconocimiento más complejo donde se evalúa la composición, proceso de elaboración, utilidad, valor y cualidades y diferencias convencionales. Se podría entender como que antes de ajustarse al estímulo de forma efectiva, primero uno juzga, calcula, compara, analiza o planea acerca del estímulo un poco antes de ajustarse a él. O sea, no es tanto como que te quedas pensando en el estímulo, sino que antes de ajustarse piensas un ratito y te ajustas. Estos serían los sistemas reactivos de significado. Bueno, también podrían haber un ajuste afectivo, ¿no? Pero en ambos casos, o sea, es como que primero te detienes a realizar esto y luego actúas. Por otro lado, el sistema reactivo afectivo puede ser acompañante, no necesariamente consumatorio. Y claro, también sería ocasional, o sea, no en todos los casos se daría. Como por ejemplo, en el ejemplo que le habíamos puesto hace un momento, ¿no? Acá. Aquí no hay sistema reactivo afectivo, pero les voy a mostrar un ejemplo donde sí.
O sea, hay un acto que afecta a uno mismo y que acompañan a los otros sistemas reactivos, que sería este. Ricardo se pone a llorar mientras observa una foto de su ex. Aquí tenemos como objeto de estímulo la foto de su ex. Y la respuesta implicaría, ¿no? Ve la foto de la ex, reconoce que su ex se ve guapa, rememora los momentos que pasó con ella y entonces se pone a llorar como acto afectivo consumatorio. Pero antes del acto afectivo consumatorio hay un acto afectivo previo, o sea, se podría denominar precurrente. Y es que hay primero una contracción de los músculos de la garganta y suspira. Este acto ocurre previo al acto final y va a influenciar sobre la acción posterior. Entonces lo podemos considerar un acto afectivo. Asimismo, la foto de la ex, en este caso, podemos ver que no se diferenció entre objeto de estímulo y estímulo. Y es que hay ocasiones en las cuales no se puede diferenciar, más que nada cuando los objetos de estímulo son inertes, como los objetos que no presentan movimiento. Claro, a menos de que la respuesta lo movilice o que se movilice por sí mismo, como en el caso de las personas, de los animales o los aparatos que pueden emitir imágenes, sonidos o luces. Y bien, habiendo aclarado esto de los sistemas reactivos, quiero que vean la descripción del video de YouTube y descarguen esto. Hay un enlace para para una diapositiva que estaría en blanco. Van a encontrar esto. Los que estén en el grupo de WhatsApp ya lo van a tener porque se les comparte directamente el enlace. Simplemente lo abren, lo descargan y en la sección donde dice segmento conductual van a colocar un ejemplo de un segmento, o sea, una relación entre un solo estímulo de ajuste y una sola respuesta. Entonces van a especificar cuál sería el estímulo, van a subrayar el objeto de estímulo y van a escribir en los puntitos cuál sería el sistema reactivo atencional, el perceptual y el final. La cuestión es de que quede claro cada sistema reactivo y cada estímulo. Ya si quieren agregar un sistema reactivo de significado o un sistema reactivo afectivo o un estímulo o un estímulo auxiliar, ya lo pueden hacer si es que desean, ¿no? Para poder practicar un poco más. Y bueno, una vez que hagan eso, van a pasar a hacer lo siguiente. Van a identificar los tipos de función estímulo-respuesta, que pueden ser de varios tipos. En el ejemplo de acá que yo les di, de José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él, pues básicamente la función de estímulo sería accesoria. Es decir, la funcionalidad del estímulo depende de la historia interconductual del individuo, no depende solo de la fisiología del organismo. Cuando la respuesta es simplemente una reacción refleja o simplemente una reacción sensorial o de repente analizan la conducta de un bebé o de una cría, pues ahí sí, ¿no? Podría darse una función de estímulo primaria. Como por ejemplo, ¿no? Alguien toca una plancha caliente e inmediatamente retira la mano así rápido. Esa podría ser una función de estímulo primaria, el instigar la retirada de la mano, porque prácticamente es un reflejo que depende de la fisiología del organismo. No hay mucha, no depende en sí de la historia interconductual. En cambio, si hay una historia previa a partir de la cual se ha formado esta funcionalidad en cuanto al estímulo, entonces sería una función de estímulo accesoria. De hecho, la mayoría de casos y lo más probable es que su ejemplo trabajen con una función de estímulo accesoria. Asimismo, la función de estímulo puede ser endógena o exógena. Endógena es cuando el estímulo se encuentra al interior del organismo en un sentido físico. Es decir, dolores de cabeza, cuando el estómago, los intestinos puedan regurgitar, o o bueno,
O también sentir de repente punzadas en la vejiga cuando uno tiene ganas de ir al baño, o en el pecho en algunas ocasiones. Entonces, estos serían estímulos endógenos que, bueno, generalmente serían más auxiliares que de ajuste. En cambio, los exógenos son probablemente los que más pongan en sus ejemplos, ¿no? Estímulos que se encuentran en el ambiente. Por otro lado, tenemos una función de estímulo directa, es decir, cuando se entra en contacto sensorial con el estímulo, como en el caso de cuando ve a María, que la ve directamente, aunque también podría haber una función de estímulo sustituta, que es cuando se observan imágenes, fotos, videos, eh, interpretaciones, como, digamos, teatrales o imágenes en televisores, mm, o cosas así. O también en el caso de los sueños, ¿no? Cuando uno está dormido e interactúa con objetos de estímulo en sus sueños, también serían estímulos sustitutos. Son estímulos con los cuales se entra en contacto mediante otros estímulos, que no estarían físicamente, no, claro, no estarían físicamente presentes. Cambia el estímulo directo si se entra en contacto directamente. También podemos tener en consideración a las posimágenes como estímulos sustitutos. Por decirlo, si te quedas mirando un rato una luz de un foco y luego dejas de mirarlo y empiezas a ver unas cositas negras que se mueven. Estas serían posimágenes. O cuando ves un momento, una imagen con ciertas tonalidades de color, y luego observas una pared blanca y puedes ver la misma imagen pero con las tonalidades de color invertida. Eso también sería una posimagen y sería un estímulo sustituto. Por otro lado, contamos con los estímulos que pueden ser aparentes e inaparentes. Aparentes, por ejemplo, cuando es fácil identificar al estímulo que cumple una función. E inaparentes cuando es difícil identificar al estímulo que cumple esa función. Lo más probable es que en la mayoría de ejemplos sean estímulos aparentes. Aunque hay casos que, por ejemplo, en la lectura te decía, ¿no? De que cuando mencionaba, esta chica tiene un no sé qué que no me ha gustado. O sea, como que no sabe identificar qué es exactamente lo que no le gustó, pero ahí está la función de estímulo, ¿no? En el desagrado. Pero no se puede identificar con exactitud cuál fue el estímulo que cumplió esta función. En cuanto a los estímulos de ajuste, pues siempre va a haber un estímulo de ajuste, así que de forma prácticamente predeterminada ya podrían marcar una X acá. Pero en cuanto al estímulo auxiliar, pues ahí depende, ¿no? No siempre va a haber un estímulo auxiliar. Aquí yo lo marqué porque yo sí consideré, ¿no? Entonces, cuando ustedes pongan acá su ejemplo, van a ir marcando, ¿no? Si es que el estímulo es auxiliar, de ajuste, aparente, inaparente, directo, sustituto, endógeno, exógeno, primario o accesorio. Y bueno, ya para terminar tenemos la función de estímulo de inherencia unitaria y de inherencia múltiple. De inherencia unitaria es más que nada cuando el estímulo está compuesto por un solo objeto de estímulo, como por ejemplo acá, que dice, ¿no? El desplazamiento de María, el objeto de estímulo es María. Pero, por ejemplo, si alguien escucha un concierto y estaría escuchando música, ¿no? Como estímulo. Pero el estímulo estaría compuesto por varios objetos de estímulo, que por ejemplo estaría lo que estaría tocando el piano, o lo que estaría tocando la batería, la guitarra, el bajo, lo que canta el vocalista. O sea, son diferentes objetos de estímulo, pero que se unen en un solo estímulo. Entonces ahí sería un estímulo de inherencia unitaria. O por ejemplo, cuando alguien observa un jardín, el jardín estaría compuesto por diferentes flores. Entonces las flores serían objetos de estímulo que componen un solo estímulo. Entonces esto también nos permite diferenciar un poco entre objetos de estímulo y estímulo. Digamos, ¿no? O sea, si es que el estímulo está compuesto por un solo estímulo, por un solo objeto de estímulo o por varios. Esto sería otro criterio.
Bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Aquí para que vean, la mayoría seguramente ponen ejemplos de función de estímulo accesoria, entonces marcan una X entre el paréntesis de accesoria. Si ponen en exógena, que es lo más probable, también. Ya si ponen en directa o sustituta, ya depende de ustedes. Aparente, pues lo más probable es que elijan aparente. De ajuste siempre va a haber, aunque en ocasiones también habría auxiliar. O sea, auxiliar y de ajuste. Y bueno, ¿no? Ustedes marcan si es que es de inherencia unitaria o de inherencia múltiple, según sea el caso. Y bien, estos serían los elementos centrales de la función estímulo-respuesta. O bueno, la función estímulo-respuesta en sí, bueno, como segmento de conducta. Aquí lo estamos analizando más que nada como segmento de conducta. Como sistema de contingencias, más adelante en otra sesión podríamos verla con un poco más de claridad, ¿no? Pero ahorita nos estamos centrando en los segmentos de conducta. Entonces, habiendo entendido todo esto, podemos pasar a lo que serían los factores disposicionales. Si desean, pueden ponerle pausa al video y avanzar con esta parte antes de continuar. Y ya cuando lo terminan, ya continúan, ¿no? Y así ya les ponen al día y lo terminan rápido. Bueno, ahora sí. ¿Qué son los factores disposicionales? Estos vendrían a ser elementos periféricos que influyen en la funcionalidad de los estímulos y las respuestas, es decir, en que cumplan una cierta cualidad orientativa o en una cierta forma de ajuste. Entonces los factores situacionales podrían ser ambientales, como personas, el lugar, los fondos, la limpieza, la vestimenta, el momento del día, la fecha, la iluminación o los estados atmosféricos u otros más. Por otro lado, los factores situacionales orgánicos pueden ser estados de salud, estados de sueño-vigilia, ritmo cardíaco, efectos farmacológicos, la sed, el hambre, la temperatura corporal y otros más. Entonces vemos que hay dos tipos de factores situacionales que pueden influir en una acción. Por otro lado, el historia interconductual implicaría el desarrollo de las funciones de estímulo y las funciones de respuesta a partir de los contactos entre estímulos y respuestas. Claro, a partir del pasado, ¿no? O sea, los segmentos conductuales previos sintetizados en el segmento conductual actual. Aquí se sintetizan como disposiciones individuales, es decir, como habilidades, hábitos, gustos, personalidad, motivaciones, creencias o estados sentimentales. Para verlo con mayor claridad vamos a ver. Aquí seguimos con el mismo ejemplo. José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Posteriormente encontramos esto, ¿no? Un segmento conductual, dice, José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Y señalamos los eventos periféricos disposicionales. Encontramos los factores situacionales, que pueden ser ambientales, como la vestimenta, los otros invitados, la condición higiénica, la música, la fiesta o la oscuridad. Por otro lado, los factores situacionales orgánicos podrían ser el consumo de alcohol. Estos serían elementos que estarían facilitando la actividad que realizaría José, que es el de ir e invitarla a bailar. O sea, por decirlo, ¿no? La vestimenta, que se vean atractivos, la condición higiénica, ¿no? Que ninguno de los dos tenga mal olor, que estén limpios, eso facilita también las cosas. Los otros invitados también puede facilitar, o la vestimenta puede facilitar que encuentre rápidamente a María o que se demore tratando de encontrarla, ¿no? Asimismo, la oscuridad puede facilitar que se animen a bailar, o si los otros invitados los están viendo, la música, o bueno, el que estén en una fiesta como contexto social. Bueno, aunque la música también podría ser un estímulo, ¿no? Ya que al momento de bailar siguen la música, pero más para invitar a bailar ya sería más un factor situacional. Bien, esto en cuanto a los factores situacionales. Por otro lado está la historia interconductual,
donde encontramos disposiciones individuales, que en este caso sería la habilidad y el interés para el baile, lógicamente de José, ya que es su respuesta la que estamos analizando. A María la estamos considerando como estímulo o como objeto de estímulo. Entonces, la evolución del estímulo implicaría, ¿no?, que José conoció a María de cuando iban al colegio, en ese entonces solían conversar y se llamaban mejores amigos. José la veía que siempre bailaba en las actuaciones del colegio. O sea, podemos ver cómo en la historia previa del individuo ha ido el estímulo adquiriendo las funciones orientativas. Por otro lado, la biografía reactiva sería cómo es que se ha ido formando la función respuesta. Y es que José estuvo ensayando pasos de baile por videotutoriales, ¿no? Y esto también influiría en que José se anime a invitarla a bailar. Entonces, entendiendo estas interacciones previas, podemos darle sentido a al segmento conductual actual. Entonces, ustedes van a hacer esto mismo. Plantearon su ejemplo, plantean en la diapositiva que descargaron de la descripción del video, van a plantear cuáles son los factores situacionales y la historia interconductual. De la misma forma. Ahora vamos a ver cómo es esto de los medios de contacto. Los medios de contacto son condiciones ambientales que posibilitan el contacto con objetos de estímulo, básicamente con sus cualidades estimulativas u orientativas. Aquí podemos ver de que estos son supraindividuales y transituacionales, es decir, no forman parte o están restringidos a ningún individuo, como sería la historia interconductual, y tampoco están restringidas a ninguna situación específica, como serían en el caso de los factores situacionales, sino que van más allá de la situación específica en la que están interactuando y más allá del individuo que estamos analizando. Aquí podemos encontrar tres tipos de medios de contacto. Está el físico-químico, entendido como el aire, la luz, el agua o la tierra, que en el caso del aire sería importante ya que posibilita la escucha, o sea, de que puedan viajar las ondas sonoras por el aire hasta llegar al oído. Esto se da gracias a que hay el aire. O en el caso del olfato, también, ¿no?, viajarían las partículas olfatorias. En el caso de la luz, permite ver. En el caso de que alguien esté nadando en una piscina y pueda encontrar objetos en el fondo de la piscina, ahí consideraríamos el agua como un medio de contacto físico-químico, aunque se podría entender con mayor claridad en algunas especies marinas, como por ejemplo un tiburón que se quiere comer a un pez. Entonces el tiburón va a identificar al pez gracias al al agua como medio físico-químico. Y de hecho se va a desplazar por el agua para comerse al pez. Asimismo podemos pensar, para nosotros también la tierra podría ser un medio físico-químico, aunque se ve más claramente en el caso de los animales terrestres. Por ejemplo, en las lombrices, los topos o los caracoles. Los caracoles pueden sentir la humedad en la tierra y según eso se pueden dar cuenta de que está lloviendo. Entonces ellos salen. O en el caso de las hormigas, que podrían sentir ciertas vibraciones en la tierra o ubicarse entre sus diferentes túneles a pesar de estar oscuro. Entonces podemos ver cómo la tierra puede ser un medio físico-químico para diferentes especies de animales. E incluso nosotros podríamos buscar objetos debajo de la tierra o tratar de, ¿no?, por ejemplo, con un detector de metales o escarbar o cosas así, ¿no? O sentir también las vibraciones. Claro que para nosotros no es tan claro, ¿no? Más notorio es en el caso de los animales que viven bajo la tierra. En el caso del medio ecológico, se daría más en animales humanos, no, en animales, ya sean humanos o no humanos,
pero siempre sin lenguaje. Es decir, en el caso de los animales humanos serían de los bebitos. ¿Por qué sin lenguaje? Lo que pasa es que el lenguaje ya constituye una diferencia cualitativa que va a demarcar entre un ambiente ecológico y un ambiente convencional. Es decir, el lenguaje ya permite la transmisión de mensajes más allá de lo inmediato. En este sentido, nosotros podemos leer a autores que vivieron hace varios siglos, como en el caso de Platón y Aristóteles. O podemos enterarnos de hechos ocurridos en Egipto, gracias a que los productos culturales han llegado hasta la actualidad. Entonces podemos ver cómo es que ya se conforma un medio convencional que es diferente al medio ecológico gracias precisamente al lenguaje y en general a la cultura. El medio ecológico se basaría más que nada en la supervivencia y sería similar al medio convencional, solamente que de una forma más primitiva. Podemos ver que el medio convencional implica más que criterios de supervivencia, criterios de convivencia. O sea, entre personas que se puedan llevar bien, socializar y todo eso. Aquí encontraríamos más que nada lo que serían sistemas lingüísticos, sistemas sociales, institucionales, relaciones o sistemas de intercambio, sistemas de conocimiento, sistemas de creencias, sistemas tecnológicos y sistemas artísticos, o también religiosos y de otras más, ¿no? Claro, que ya serían también institucionales. También encontramos que hay roles, como el rol de padre, el rol de hijo, el rol de trabajador, de empresario, diferentes roles y diferentes relaciones sociales, que Rives las clasifica, por ejemplo, en relaciones de poder, de intercambio o de sanción. Son formas de analizar el medio convencional, así como las prácticas comunes. Por ejemplo, el barrer, que es una práctica típica de las personas que conocen las escobas, o las prácticas compartidas. Por decirlo, el ir a votar, que sería algo que realizan varias personas de forma colectiva, o la investigación científica, que también sería una práctica colectiva, así como los ambientes antropogénicos, como las veredas, las casas, las calles, los edificios, que son ambientes modificados tecnológicamente por el ser humano. Entonces todos estos aspectos van a diferenciar lo que sería el ambiente ecológico del convencional. Acá pueden ver en este esquemita del continuo conductual cómo la evolución inorgánica formaría el medio de contacto físico-químico o el comportamiento físico-químico, ¿no? Interacciones físicas y químicas entre objetos inertes. Luego, ya con el surgimiento de la vida, se daría la evolución filogenética y la maduración orgánica, que conformaría el comportamiento fisiológico y en parte también el comportamiento como medio ecológico. Ya vendría la historia interconductual, ya como un comportamiento influenciado por estas mismas disposiciones individuales, que ya iría más allá de lo fisiológico, ¿no? Como un comportamiento psicológico. Y luego la evolución cultural, como un comportamiento supraindividual, que ya conformaría el medio de contacto convencional. Entonces, viendo esto, podemos ver que acá, en esta relación de José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él, pues la luz y el aire serían el medio de contacto físico-químico. Y el idioma común, la costumbre de hacer fiestas, los géneros musicales y de baile, vendrían a ser los medios convencionales que posibilitan este contacto. O sea que sin ello no tendría ningún sentido esta interacción. Entonces ustedes van a completar acá. Ponen su segmento conductual y todos los aspectos periféricos que estarían
influenciando y posibilitando en este segmento conductual. Claro, eso lo pondrían en su misma diapositiva que les dije que descargaran. Y bueno, eso sería todo. Ya la próxima semana vamos a ver el artículo de Skinner, selección mediante consecuencias. Así que gracias y eso es todo por hoy.